Para contar historias no solo es necesario crear personajes memorables, sino también mundos inmersivos. Pero hacerlo no es una tarea fácil porque construir arquitectura donde no hay materia es bastante complicado. Sin embargo, animar es dar vida y los animadores son expertos en hacerlo. Construyen mundos con un sentido de escala, gravedad y peso. Se convierten en arquitectos inmateriales que dotan de realidad a sus creaciones para que, como sucede con la arquitectura, conecten con los sentidos de los espectadores. Y para mí no hay mejor arquitecto de mundos tan vivos como el nuestro que Estudio Ghibli. Sus creaciones no solo son mágicas y sensoriales, sino también realistas. Usan la arquitectura para reforzar esta idea extendiendo el propósito de sus historias, para así hacernos creer que lo que estamos viendo es completamente posible. Y es justo eso lo que los convierte en unos narradores maravillosos. Por eso hoy exploraremos algunas de sus obras desde el punto de vista de la arquitectura, el urbanismo y el diseño. Ponte tu cinturón que daremos un paseo emocional por el fascinante mundo de la animación. En el Japón de posguerra, un joven de preparatoria bastante imaginativo dibujaba personas desde un rincón de su ciudad. En sus dibujos detallaba los movimientos de cada individuo, siempre con una pregunta en mente: ¿qué les motiva a moverse? El joven en cuestión lleva el nombre de Hayao Miyazaki, quien al encontrar un refugio en el dibujo había sentenciado ya su destino, y pese a que estudió ciencias políticas y económicas para continuar con el legado de su padre, se vería pronto trabajando en Toei Animation, a quien entablaría una fuerte relación con Isao Takahata, que contrario a Miyazaki no dibujaba, pero sí dirigía y vaya que lo hacía muy bien. La vida los llevaría a alejarse un periodo de tiempo en el que cada uno continuaría creando. Aquí conocerían a Toshio Suzuki, editor de la revista Animage. A Miyazaki le urgía expresar sus ideas de forma libre y Toshio le motivaría a crear un manga con ellas, dando vida a Náusica del Valle del Viento, que al ser un éxito se abrió las puertas para convertirse en una película. Esto también gracias a un movido y bien conectado Toshio que conseguiría la financiación. Ahora solo faltaban dos piezas, un productor con experiencia y bueno, creo que es obvio que invitaron a su viejo amigo Isao Takahata, y él a su vez traería al compositor Yoi Hisaishi. Al final de cuentas, que es una historia sin su música. El éxito se replicaría en la película, y Náusica consolidaría las bases para fundar al estudio Ghibli, que nosotros popularmente conocemos como Ghibli o Ghibli. Pronto traerán consigo a viejos conocidos como Yoshifumi Kondo, un hijo prodigio del estudio que dirigiría Susurros del Corazón, una de mis películas favoritas. Lamentablemente su vida se apagaría poco después de haber terminado la película. Esto nos deja con sus dos fundadores, Hayao Miyazaki, quien consolidó su estilo tras muchos años de experiencia antes de debutar, donde refleja una arquitectura nutrida de sus constantes viajes a Europa a modo de investigación, aunque siempre acompañada del folclore japonés. Por otro lado, Isao Takahata sería la contraparte más experimental del estudio, porque sus obras, aunque siempre artesanales, variaban en presentación. Además, resaltaba en él un gran amor por la naturaleza, el cual entendemos más en su obra Pompoko, donde mapaches cambian de forma para proteger al bosque de urbanizadores, y Isao contra los carteles inmobiliarios. Otra de sus cualidades al dirigir fueron la creación de personajes memorables y destruir corazones, tal como lo hizo en La tumba de las luciérnagas, la única obra del estudio que no tengo el valor de volver a ver. Por otro lado, Toshio Suzuki fungiría como productor y rescatista, una santísima trinidad que consolidaría uno de los estudios japoneses más icónicos del mundo. Los tres amigos tenían una cosa clara: volarían alto y libres. Un elemento utilizado en distintas obras de Ghibli es el vuelo, esto por diferentes razones. La literal es que Hayao Miyazaki es amante de los aviones y de hecho el nombre del estudio viene de uno. Las metafóricas es que volar representa transición, algo que se muestra claro en una escena de Porco Rosso, donde cientos de aviones se trasladan al más allá. Otra razón es el movimiento, que como ya mencioné dependerá de la motivación de cada persona. Veamos la mítica escena donde Howl y Sophie comienzan a volar sobre los edificios. Están huyendo, pero sus movimientos son sutiles como una pluma cayendo. Una interpretación que podría representar cómo nos sentimos cuando estamos junto a esa persona especial sin importar la situación. La otra es desde un punto de vista también arquitectónico. Bien dicen que sin distancia no hay perspectiva, y aquí apreciamos a la ciudad desde un lugar poco usual. El propio Miyazaki lo traduce con sus palabras. ¿Ves esa casa con toda esa vegetación cubriéndola? Pues qué tal si saltaras desde esa azotea a la siguiente, pasaras sobre ese muro azul y verde, subieras por ese tubo, corrieras sobre el techo y saltaras al siguiente.
diferente. En la animación puedes hacerlo. Si pudieras caminar por sobre ese cable podrías ver el otro lado. Cuando miras desde arriba muchas cosas se revelan ante ti. Quizá una carrera sobre un muro de concreto. De pronto tu monótona ciudad se convierte en una película mágica. ¿No es divertido ver las cosas de ese modo? Se siente como si pudieras ir a cualquier lugar más allá y tal vez puedas. El director entiende a la ciudad y hacerlo es también trabajo del urbanismo, así que probablemente a nosotros los arquitectos y urbanistas de realidad nos falta ver a las ciudades que creamos desde otras perspectivas. Quizá debamos animarlas con un movimiento espiritual en lugar de con precisión mecánica. Bien decía el arquitecto Luis Barragán que es esencial saber ver para crear. Además de eso, hay algo más en común entre las ciudades y las historias de Ghibli. En Japón existe una antigua técnica llamada kintsugi, que consiste de reparar cerámica uniendo los trozos rotos con barniz mezclado con oro en polvo. Filosóficamente esto representa una metamorfosis, crear una nueva vida con las ruinas del pasado superando la adversidad, un sinónimo de la resiliencia, que vista desde el urbanismo es la capacidad de sistemas urbanos para adaptarse, transformarse y recuperarse de catástrofes. Sin embargo, hay una clave para que la resiliencia urbana funcione, y es la comunidad. En el filme de la princesa Mononoke, la ciudad de hierro debe afrontar un fuerte cambio, no solo físico sino también de ideales después del caos que ellos mismos provocaron. Toda esta desventura los hizo entender que la única manera de conseguir avanzar era hacerlo en comunidad, y además ahora en armonía con la naturaleza. La naturaleza tiene vida y pensamiento propio, así que si la molestas reaccionará sin clemencia. Este es uno de los mensajes más fuertes en algunas películas del estudio, que podrían incluso considerarse ecologistas. Para Isao Takahata, de la naturaleza no debemos tomar más de lo que nos otorga. Y para Miyazaki existe una continua desconexión del humano con su ambiente natural. Para él la destrucción de la naturaleza y la destrucción del alma humana son lo mismo, y por eso la integración de esta en sus filmes es una constante. Pero este cariño por lo natural viene de cierto modo arraigado en la cultura japonesa desde mucho antes, y el haiku es prueba de ello. Un tipo de poesía que toma a la naturaleza como su musa. Es el asombro por lo que ocurre en ella, describiendo incluso sus cambios de temporada, porque estos son muy marcados en el país nipón. Y cuando hablamos de Ghibli, estos paisajes son creados a mano, casi como una obra de arte, sobre todo aquellas traídas a la vida en el impresionismo del siglo XIX, donde el movimiento es esencial y poético, justo como sucede aquí. Pero incluso en el día más brillante llega la noche, y Japón se ha involucrado en varios eventos históricos muy cuestionables. Como todo país no está exento de ideas conflictivas, pero ese tema es para otro video. El punto aquí es que tanto Miyazaki como Takahata son conscientes de esta tiniebla que acompaña a las decisiones humanas. Cuando hablo en público o escribo algo, trato de limitar mis temas y presentarlos de una manera positiva sin expresar mi negatividad destructiva. No sé qué tipo de persona soy, pareciera que hay otro Hayao Miyazaki desconocido para mí. Una polarización integrada en sus narraciones, mundos afectados por la atenuante tecnología, la avaricia humana, los horrores de la guerra y la desigualdad en los regímenes. Al final visiones críticas que no pretenden decirnos lo que está bien o mal, sino solo poner en evidencia la decadencia humana, siempre desde una perspectiva brillante. Y traigo sobre todo el tema de la guerra a colación por dos motivos. Uno, porque me parece interesante cómo diferentes instrumentos bélicos presentados en varias películas están inspirados irónicamente en formas orgánicas, casi como si pretendieran ser entes naturales cuando en realidad sabemos que no lo son. Y dos, porque dependiendo al contexto de la historia es el paisaje que veremos. La publicación llamada Paisajes en el anime como una herramienta para analizar la relación de los humanos con el medio ambiente centrada en los filmes de Hayao los divide en tres: los paisajes que no son modificados por la actividad humana, como el mar de la decadencia visto en Náusica del Valle del Viento, que en un principio se produce tras una letal guerra y ahora es un bosque tóxico donde los humanos no son bienvenidos, pero la tierra siempre está sanándose a sí misma, por lo que no todo es lo que parece. Y la arquitectura del filme se ve influenciada por el concepto taoísta del Wu Wei, que es la no acción, el rendirse y fluir con las fuerzas naturales tal como lo hacen en el Valle del Viento, con grandes molinos incorporados a su arquitectura común. Después nos hablan del paisaje apocalíptico, donde también entrarían los vistos en la película anterior, pero el gran ejemplo para mí es el de la princesa Mononoke. Después de que los humanos acaban con el espíritu del bosque, un apocalipsis aterrador cubre todo lo que existe y todo lo que alguna vez estuvo vivo.
Por último, mencionan a los paisajes responsables refiriéndonos al bosque que rodea a la casa presentada en Mi vecino Totoro, ya que no todas las historias son necesariamente de devastación, sino que muchas también reflejan calma o cotidianidad, y aquí exploran ese regreso consciente del humano hacia la naturaleza cuando nos sentimos incompletos, es reencontrar ese lazo que cortamos constantemente, una obra reconfortante que muchos clasifican dentro del género Iyashikei, animaciones que tienen un efecto curativo para la audiencia, y que incluso fuera de Ghibli cuentan con un factor en común: es esencial crear paisaje. Y el arte de hacerlo en la arquitectura lo llamamos paisajismo, una disciplina que combina el arte, la ciencia y el diseño para desarrollar y conservar entornos naturales en el campo o la ciudad. Hablando de ciudades, en los años 60 Japón atravesaba diferentes transformaciones, sobre todo su capital Tokio, donde vería la vida uno de los movimientos arquitectónicos con más impacto en su cultura popular: el metabolismo, arquitectura modular en constante crecimiento que es impulsada por la tecnología. A la par, otro movimiento intelectual se había apoderado ya del mundo de la arquitectura después de las guerras: el racionalismo, ambos máquinas de concreto y acero que se adaptaban a la nueva rapidez del mundo contemporáneo. Cuando esto sucedía, nuestros creadores eran jóvenes, pero definitivamente encontrarían cierta influencia en estos cambios para sus obras, sobre todo para imaginar ambientes que vayan acordes con sus personajes. Por ejemplo, la fachada principal de la casa de baños en El viaje de Chihiro es en apariencia tradicional, aunque con una chimenea industrial en discordancia, mientras que la fachada posterior muestra la verdadera naturaleza del inmueble, con diferentes módulos que parecieran apilarse y crecer conforme crece el personal. En este mismo sentido, así parece estar formado el castillo que habita Howl, una casa con características orgánicas e industriales que reflejan lo atormentado que está el mago, el caos de su lucha interna entre la guerra, la magia y proteger lo que ama. Sabemos esto porque es él quien lo construye, y al final recibe una metamorfosis convirtiéndose en un ser en equilibrio entre lo hecho por el humano y la naturaleza, quizá diciéndonos que a eso debió aspirar el metabolismo. Hasta ahora solo hemos hablado de metáforas, pero la ciudad contemporánea como nosotros la vivimos no ha sido completamente excluida por la productora. En Puedo escuchar el mar o Susurros del corazón se animan entornos urbanos, aunque en esta última sí tenemos un viaje de fantasía. Lo que importa son las acciones tomadas en la realidad y las interacciones que tienen los usuarios con su entorno construido. Que sí, ambas películas son más minimalistas en un sentido paisajístico, pero de algún modo esto contribuye al centro emocional de sus personajes, historias profundamente atadas a la realidad en la que vivimos, pero que al ser animadas se vuelven mucho más poderosas. Aunque hay una película de Ghibli que lo hace de manera magistral: La colina de las amapolas, dirigida por Goro Miyazaki, sí, el mismísimo hijo del señor Hayao. El filme es una historia simple dirigida por la arquitectura que nos muestra. Ambientada en el Japón de los años 60, nos habla sobre un grupo de estudiantes que está decidido a salvar un antiguo edificio con valor histórico para ellos, por lo que deciden renovar el inmueble, una decisión que unirá a nuestros protagonistas, reafirmando de nuevo la importancia de la comunidad, además con un mensaje claro de que no es necesario deshacernos de lo ya construido, sino que siempre hay segundas oportunidades, incluso en la arquitectura. Otro punto brillante en la historia para mí es su paisajismo, pero no es de extrañar ya que Goro es arquitecto paisajista de profesión y lo pone en evidencia en cada detalle de una de las películas más realistas y visualmente placenteras del estudio. Un último aspecto que me parece importante destacar en los ambientes construidos es la dualidad, que siempre está presente. Volvamos a Chihiro para entenderlo mejor. El espacio de Yubaba, la bruja mala, entre comillas, se encuentra en lo más alto de la casa y tiene un interiorismo muy similar al de los palacios barrocos, una corriente arquitectónica que muestra poder, opulencia y que está llena de detalles, muy diferente al interiorismo tradicional japonés del resto de la casa. Ahora, por otra parte, su gemela Zeniba, que es la bruja buena, vive en una cabaña dentro de una zona de campo alejada de todo. Esto inmediatamente la vuelve una casa que está conectada con la tierra, y aquí el interiorismo me parece más hogareño porque se compone de pocas piezas que se nota tienen valor para la bruja. Sumado a esto, el ambiente tiene una iluminación cálida que te invita a quedarte, y quizá por ello el Sin Cara decide que ese será su nuevo hogar. Cuando te vuelves adulto, una puerta se abre. Esa puerta se abrió para mí hace años. Lo que veo a través de ella no es un camino recto, sino un brumoso y gris mundo, como si el cielo y la tierra se unieran. Cuando volteo veo un callejón familiar, pero no puedo regresar a él. Lo único que puedo hacer es caminar hacia adelante, adentrándome a aquel mundo gris. En él veo las sombras de mis maestros en la vida, pero ellos caminan silenciosamente delante de mí. Sin embargo, no es como que vayamos juntos y debo seguir mi camino solo.
Toda transición que hagamos estará acompañada de luz y sombra, porque no solo dan forma al espacio, sino que también modifican nuestra experiencia transitándolo. Ambos elementos se deben al tiempo y son efímeros al estar en constante movimiento. La luz por su parte nos muestra el camino, nos da confort provocándonos bienestar emocional. Diferentes filmes de Ghibli hacen uso de la luz en todas sus variaciones, ya sea recostados en una colina o mi favorita que es a través de las ventanas cuando se ilumina la perspectiva de los personajes. Por otra parte tenemos a la sombra, que nos muestra el tiempo tal y como lo hace esta escena en el viaje de Chihiro. Su movimiento rápido nos aclara que aquí el tiempo no funciona como lo conocemos. Otra cualidad de la sombra es generar penumbra, la cual generalmente asociamos con emociones negativas, pero la realidad es que el vacío no es malo. En Japón existe un término conocido como ma, un espacio negativo que significa pausa, un lugar consciente que nos permite respirar, para poner en valor lo que hemos enfrentado. Podríamos decir que es casi un espacio meditativo y contemplativo, a veces iluminado, a veces en penumbra, pero siempre con el mismo objetivo: la transición, ya sea para cruzar a otros mundos, volver a casa o simplemente llegar a nuestro destino. En la arquitectura mexicana, el maestro Luis Barragán era experto en plasmar estas ideas en su arquitectura. El umbral era el espacio transitorio que desenvolvía la magia de sus interiores y alejaba a su espiritual arquitectura de la agresividad del mundo contemporáneo. Al final todos atravesaremos puertas y umbrales que nos permitirán pausar antes de continuar nuestro camino hacia donde deseamos llegar, pero hacia donde nos dirigimos. ¿Acaso cuando las personas hablan de un hermoso atardecer lo buscan desesperadamente en un libro de fotografías para mostrarlo? Hablan del atardecer dibujándolo con todos los atardeceres que viven dentro de ellos. Sentimientos grabados en lo profundo de tu conciencia de aquel atardecer que viste mientras tu madre te cargaba cuando eras pequeño. Pero fue hace tanto tiempo que la memoria pareciera casi un sueño. O el atardecer difuminado con el paisaje que viste cuando por primera vez en tu vida fuiste encantado por lo que te rodeaba en el momento. O los atardeceres que presenciaste en soledad, angustia o calma. Probablemente solo nos dirijamos al hogar. Este concepto generalmente lo asociamos a la casa en la que habitamos, y en este sentido Ghibli es un excelente hacedor de hogares. Los mimetiza con su paisaje e integra en ellos la naturaleza, incluso con diferentes estilos arquitectónicos. El más reciente lo vemos en la última película de Miyazaki, El niño y la garza, donde la arquitectura juega un papel importante, pero nuevamente nos encontramos con una travesía en la búsqueda de algo, y es que el hogar también es metáfora. Chihiro busca regresar a su hogar mientras Kiki sale en búsqueda de uno nuevo. Para Sophie y Howl el hogar son las personas que amas, y Mononoke busca protegerlo a toda costa. Pero para que todos estos personajes logren su cometido deben recorrer un largo camino al cual yo llamo experiencia humana. Todos anhelamos algo, y muchos de esos anhelos viven de la nostalgia, que decía Barragán es conciencia del pasado, que sí es peligrosa pero también es impulso para movernos, es fuente de inspiración llena de posibilidades creadoras, y por ello no debemos rehuirle, porque cuando le damos forma material es cuando logramos conectar con otras personas. Y quizá por eso conectamos con Estudio Ghibli. Lo que vemos, escuchamos o tocamos nos hace sentir más vivos, y eso es algo que creo también debe emanar la arquitectura que creamos. Convertirnos en arquitectos de emociones, artesanos de paisajes y magos de experiencias humanas.